Hola a todos, ya estamos en la recta final de este curso de diseño de aulas virtuales. En esta oportunidad vamos a hablar de las aulas metafóricas, toda la parte conceptual y su diseño. Como se ha explicado anteriormente, las aulas metafóricas son aquellas que se desarrollan basadas en una metáfora y las utilizamos generalmente cuando el tema es de difícil comprensión para los estudiantes, donde estén más preocupados por la metáfora que por los contenidos del curso o asignatura que le estemos dictando. La metáfora es una figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que el representado guarda cierta relación de semejanza. Se trata de la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto, al cual no describe de manera directa, con la intención de sugerir una comparación con el otro elemento y así facilitar su comprensión. En las aulas metafóricas, los espacios académicos y metafóricos están combinados sin orden aparente, atendiendo a la metáfora. Vamos a hablar ahora de los elementos que componen la metáfora. En la metáfora se identifican dos términos entre los cuales existe alguna clase de semejanza. Uno de los términos es el literal y el otro se usa en sentido figurado. Según los especialistas, la metáfora consta de tres niveles. El tenor, que es aquello a lo que la metáfora se refiere de forma literal. El vehículo, que es el término figurado o lo que se quiere decir. Y el fundamento, que es el discurso o la relación existente entre el tenor y el vehículo. Vamos a hablar ahora de los tipos de metáforas. Primeramente, la metáfora formal, que es una narración cuya estructura se ajusta al problema del sujeto. Sin embargo, se hace referencia a un caso similar con y en especial a cómo fue resuelto. La metáfora natural se refiere exclusivamente a una metáfora espontánea que fluye de manera natural y que de esta forma se van desarrollando sus contenidos. Y finalmente tenemos las metáforas afectivas. En esta clase de metáforas el escritor manifiesta sus emociones, sentimientos y estados de ánimo a través de objetos, animales y fenómenos. El lenguaje figurado o figurativo es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. El lenguaje figurado sugiere significados y es el oyente o el lector el que debe encontrar el nuevo referente. Cabe aclarar en este punto que el lenguaje figurado se utiliza sobre todo para crear metáforas, es decir, para denominar o calificar una cosa de acuerdo a su semejanza con otra, pero sin nombrar dicha analogía. En esta caricatura de Quino que ven en la figura, cuando dice tus labios de fresa o tus ojos de esmeralda, se trata de una metáfora que hace referencia al color rojo de los labios o al verde de los ojos. El lenguaje figurativo distrae al estudiante de un momento convencional de enseñanza y le permite enfocarse de manera secundaria en un efecto de aprendizaje indirecto. Se produce un fenómeno contradictorio. El lenguaje figurativo distrae al estudiante del objetivo académico principal para que aprenda como un resultado indirecto entre la interacción de la metáfora y la planificación educativa. Vamos a hablar ahora de la metáfora educativa. Una de las mejores maneras de mostrar valores educativos a los estudiantes adultos es a través de los relatos e historias, ya que se logra un alto grado de identificación entre los personajes protagonistas del relato y el público que escucha, ve y siente lo que sucede en la historia que narramos. Contenidos educativos metafóricos mezclan de manera intencional elementos reales, metáforas y lenguaje figurado de forma permanente, de manera que los contenidos académicos avancen paralelamente con el desarrollo de la metáfora planificada por el docente. El papel del lenguaje figurado es fundamental dentro de los contenidos del aula, pero también en las actividades educativas que debe desarrollar el estudiante, venciendo así la lejanía física del profesor y el estudiante.
El aula metafórica es un ambiente virtual diseñado con imágenes bajo una premisa, con el propósito de que sus participantes establezcan nexos de conexión entre la idea presentada en el entorno del aula y la realidad o lo que se espera del estudiante. Para cumplir su objetivo, el aula metafórica debe tener una combinación adecuada entre la exposición académica, la interacción estudiantil, el aprendizaje metafórico y la generación de conocimiento. Los espacios virtuales que compartan dicha estructura permitirán contar con una participación más amena, que promueve el desarrollo de habilidades creativas e incluso fomente el mejor uso de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes y de los profesores. Las aulas virtuales metafóricas cuentan con ciertos elementos que definen su estructura principal, tales como una presentación gráfica que está en función de la metáfora, unos contenidos expuestos orientados igualmente a la idea de la metáfora, pero en relación con los objetivos del curso o de la asignatura para la cual se desarrolló el aula. Y finalmente, la construcción de un proceso de comunicación basado en el objeto de la metáfora. Vamos a hablar ahora de la metodología PASIE en aulas metafóricas. En este tipo de aulas, los espacios académico y metafórico se desarrollan en los 5 elementos presentes en la metodología PASIE. Como se aprecia en la figura, presencia en forma de información, alcance en forma de aprendizaje, capacitación como reflexión, interacción y el learning como generación de conocimientos. Se enlazan directamente a cada una de las fases, pero no en el orden secuencial tradicional, sino con otra organización. Esta aparente contradicción educativa se basa en la acción calculada de desviar la atención del estudiante a objetivos no académicos, sino relacionados a procesos lúdicos, que son interpretados como ajenos al proceso académico, pero que facilitan, entre otras cosas, la interacción entre los pares digitales, el aprendizaje cooperativo, el trabajo colaborativo y finalmente la generación de conocimientos. Todo esto se lleva a cabo durante el proceso de exploración de la metáfora educativa. El éxito educativo de esta modalidad radica en la porcentualidad adecuada de los espacios académicos y metafóricos, como un equilibrio similar al que se presenta en el siguiente cuadro, que movilizan al ejercicio del caos en el juego a la formalidad del conocimiento. Este equilibrio es la clave para arrancar un proceso educativo virtual metafórico. Para la creación de una aula metafórica debemos seguir los siguientes pasos. Primero, idear la metáfora. Esta es una de las partes más difíciles. Seguidamente, debemos hacer un diagrama o borrador de la metáfora. Después, identificar los puntos que utilizaremos como referencia para la metáfora y que servirán de enlace a las diferentes secciones del aula. Debemos buscar una imagen de fondo que se adapte a nuestra metáfora, buscar las imágenes que colocaremos en los puntos de referencia. Es importante que estas imágenes sean sin fondo para poder mimetizarlas. Debemos conseguir el impacto visual. En este punto es importante prestar atención a los colores. Luego debemos editar las imágenes si fuera necesario, asignar los roles tanto al tutor como a los estudiantes y finalmente la edición y montaje. En este punto es indispensable usar tablas para armar la metáfora e incluir los enlaces a los contenidos.